Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar el tema de recubrir corte. Los integrantes del equipo son Ortiz, Uciel Jaciel, Serviz González, Diego Alexis, Torres Hernández Jorge Arturo y Villanueva Cruz Ever Emanuel. Para iniciar la introducción, las funciones recubrir y cortar en SolidWorks permiten crear geometrías complejas y modificar modelos 3D. Recubrir genera sólidos de superficies conectando perfiles, mientras que cortar elimina material mediante croquis, ideal para detalles precisos como perforaciones o ranuras. Son esenciales para diseños avanzados. Como primer herramienta o función tenemos recubrir. Tenemos recubrir superficie y recubrir un sólido de revolución. Esta herramienta nos ayuda a pasar de un croquis de un plano 2D a crear piezas ya de manera 3D. Puedes pasar al siguiente. Para explicarlo de mejor manera, pues tenemos estos pequeños ejemplos. Primero vamos a pasar con el ejemplo del medio, que es el de extruir saliente o base, que de hecho ahí se puede ver cómo está el croquis y está de base un rectángulo. En base a este rectángulo se puede extruir la pieza de un punto medio, o ya sea solamente para arriba o para abajo, según los milímetros o pulgadas que queramos que se extruya la pieza, dándonos como resultados un rectángulo ya como tal en 3D. Para poder explicar la revolución de saliente de base, necesitamos tener un eje, que ese eje se puede hacer con una línea de construcción. Esa es la diferencia a la anterior. En base a eso podemos tener, no sé, por ejemplo, para crear esta pieza un círculo, y seleccionamos también el eje para hacer el eje de revolución. En base a eso podemos trazar una circunferencia o un círculo hasta los 360 grados. Y también podemos mencionar que tenemos el poder extruir en base a una matriz, como es la pieza de la derecha. De esta manera podemos extruir en este caso varios círculos, para que nos queden esos cilindros de manera igualitaria. Ahora vamos a hablar de la herramienta de cortar, el cual tenemos tres, que sería corte extruido, corte por revolución y corte por barrido. La función de cortar permite eliminar material a partir de un sólido mediante croquis 2D y 3D. Esta herramienta es esencial para hacer perforaciones, ranuras o eliminar partes específicas del modelo SolidWorks. Ofrece múltiples variantes en la función de cortar, como las que voy a mencionar a continuación. La primera, como mencioné, es el corte extruido, que por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, se dibuja un perfil 2D sobre la pieza sólida, como puede ser un rectángulo, un círculo u otra figura, en la cara de la pieza donde se quiera hacer el corte. Después se selecciona la herramienta del corte de extruir. En el perfil 2D será proyectado en una dirección hacia atrás o hacia adelante, y se define una profundidad en la cual se va a tener, el cual se pueden dar por ejemplo, a 10 milímetros, o se puede dar opciones que nos da SolidWorks, que sería hasta el siguiente, hasta el final o hasta un plano en específico. Esto es útil cuando se necesita hacer ranuras o huecos rectos, como taladros o cortes cuadrados a lo largo de la pieza. El siguiente sería el corte revolucionado. Primero se selecciona un perfil en el cual se desea utilizar como un corte transversal. Este perfil puede ser de forma cerrada, como un círculo, un rectángulo, o de una forma irregular. Se define el eje de revolución, en el cual va a girar para crear el corte. El eje puede ser una línea recta que atraviesa la pieza en cualquier dirección. Después se realiza el corte de revolución, que es al combinar el perfil, el eje. SolidWorks genera automáticamente el corte de forma de revolución. Este corte elimina el material de la pieza, dejando una cavidad o una forma hueca según el perfil y el eje seleccionado. Se pueden ajustar los parámetros. Existen varios, como la profundidad del corte, la orientación del perfil respecto al eje, y si se desea el corte que sea completo. Tenemos el siguiente corte, el cual es el corte barrido. Para hacerlo, igual se dibuja un perfil 2D del corte donde se quiera hacer, como una sección de un canal o la ranura. Se dibuja un segundo boceto, el cual será una trayectoria de corte, es decir, la trayectoria que va a seguir el canal que queremos hacer. Esto puede ser una línea recta, curva o incluso una espiral, depende de lo que necesitemos.
se selecciona la opción del corte de barrido. El software va a seguir la trayectoria que realizamos en el segundo boceto y eliminará el material a lo largo del camino que hayamos realizado en ese punto. Esto es útil para cortes más complejos como canales curvos, ranuras helicoidales o vaciados a lo largo de las trayectorias irregulares. Bueno, las instrucciones que acaban de exponer nuestros compañeros se pueden encontrar en las siguientes partes. Para iniciar con lo que explicó Ever, se encuentra del lado izquierdo, que sería extruir saliente base. De las secciones que hay para extruir cortes, si pueden notar, está en la parte del medio. Y existen otras instrucciones que serían el corte por revolución, que también lo explicaron, y hay otras que adicionalmente que serían el corte por barrido, saliente base barrido, entre otras instrucciones. Bueno, ahora vamos a hacer esta pequeña pieza para poder verlo aprendido. Vamos a compartir ahora. Bueno, como podemos ver, el extruir, pues es crear una pieza 3D. Entonces, pues cualquiera, o sea, podemos crear un cuadrado de cualquier superficie. Le damos en extruir y se crea. Le damos su medida de profundidad, digamos 50 milímetros en este caso. Y le damos a aceptar. Y para el corte, pues es este de aquí. Bueno, vamos a crear no sé, vamos a cortarle un círculo. Entonces le hacemos un círculo de 40 milímetros y podemos extruirlo. Y ahí, eso sería básicamente. Ahora vamos a hacer una pieza más complicada. Eliminamos estas. Bueno, el croquis se los vamos a poner en el Classroom para que lo puedan ver. Yo mientras lo voy a ir haciendo aquí. Vamos a ir a una vista lateral y vamos a ir a un croquis. Ok. Ahora, con esto vamos a hacer una primera línea aquí. De aproximadamente 170 milímetros. Bien. Ahora, para hacer una línea curviada, tenemos la línea aquí y regresamos al punto y sacamos. Y lo vamos a hacer de un radio de 50. Okay. Subimos una línea y volvemos a sacar una línea curviada. Ahí aproximadamente. Y otra línea. Ahora con la cota inteligente sacamos una cota de aquí del centro a este punto de aquí y le damos una medida de 120 milímetros. Ok. Y para finalizar un radio aquí. De 45. Y listo. Ahora con esto salimos del croquis. Aquí vamos a generar un saliente de base barrido. Para eso necesitamos hacer una circunferencia en el plano de acá arriba. Entonces seleccionamos el plano, regresamos a isométrico. Este de acá. El plano de planta. Y generamos un croquis. Generamos un círculo de centro. Y de aquí generamos un círculo de 50 milímetros. ¿Sí? Pasamos a isométrico.
Y bueno, ya vamos a operaciones y generamos un siguiente barrido. Seleccionamos primero nuestra circunferencia y después nuestro eje. Y se crea la circunferencia. Y le damos a aceptar. Ahora, como se pueden observar en el plano, pues es una tubería perforada. Entonces, para eso vamos a ocupar la herramienta de corte barrido. Antes de eso, vamos a generar otro croquis en este círculo. Y vamos a crear un círculo de 40 milímetros. Vamos a saltar y nos vamos a operaciones. Salimos del croquis. Vamos a operaciones, a corte barrido. Y seleccionamos la circunferencia. Corte barrido. Listo, la circunferencia. Hay que seleccionar el eje que ya habíamos hecho previamente. Aquí no se puede observar, entonces nos vamos aquí a nuestro árbol de operaciones y buscamos el croquis. Aquí está. Y lo seleccionamos. Y le damos a soltar. Y ya se vació, como se puede observar. Entonces, y aquí estaría. Lo podemos ver por dentro, que está completamente extruido con corte barrido. Y bueno, aquí se pueden ver diferentes formas de usar la extrusión y los cortes, como se pudo observar en la presentación. Y esto sería todo, gracias por su atención.